Sí, es verdad que no ha sido el mejor final de No, Mundial de Clubes, no ha sido el mejor final de Mundial de Clubes, pero bueno, yo sigo pensando que hay notas muy positivas. También es verdad que es un choque de realidad el último partido, porque yo creo que te explica todo, que todavía hay mucha diferencia en la manera de competir, ¿no? De un equipo u otro. Para mí, ahora lo hablaremos, pero creo que los dos primeros goles marcan muchísimo por cómo vienen, por lo que significa para el Paris Saint-Germain, por lo que significa para el Real Madrid y para lo que significa para los propios jugadores. Entonces, por eso digo que creo que marca mucho. No sé si te parece a ti lo mismo. Sí, bueno, a mí, si te soy sincero, Rubén, a mí me preocupa más A ver ahora. la falta de actitud de algunos futbolistas que los errores, porque errores al final, vamos a ver a lo largo de la temporada, Xabi Alonso tiene que trabajar mucho más al equipo, ¿no? Empezó prácticamente sin tiempo el Mundial, pero ya te digo, a mí me preocupa más la actitud de algunos de los futbolistas más que el fallo. Ahora vamos a hablar de la actitud de futbolistas, que creo que tenemos mucho que hablar. Mira, deja Steizan, el bueno Steizan, que estuvo el otro día por aquí por el canal, dice: vaya grande Tavero, explícale que aunque cambie el móvil puede conservar la agenda. Lo peor es que los móviles, los móviles aún los apunta con boli en el móvil. O sea, los números los sigue apuntando con boli. Es que Tavero es de otra época. Por aquí saludo a Loli Vázquez, que nos pone unos buenos días. Javi Suárez. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, regular. Sí, pero bueno, da igual. Intentaremos que cuando hables tú, pues oye, hacer lo que podamos. Lo mejor que ha podido hacer Xavi es cogerlo en el Mundialito y saber a qué se enfrenta. Yo estoy de acuerdo con Javi Suárez. Ahora hablamos también de eso, que hubo mucha duda con ese tema. Y Luis Ángel López dice: el PSG y Luis Enrique están deseando que el Madrid le venda a Camavinga, que este año las lesiones le han fundido, pero es uno de los centrocampistas con más futuro de Europa. Pero aquí, quemarlo todo. Estoy seguro, también un poco de acuerdo con él. Buenos días. Ya has hablado de aquí que vender a Rodrigo por 40-50 millones si hace falta. Esta puede ser blanca fácil, que estuvo el otro día también por aquí. Quería mandarlo. Es Frank Sicoria. Este es tu amigo Chiqui. Sí. Este es Chiqui, sí. Este es tu amigo Chiqui. Bueno, chicos, pues vamos a empezar esta trifulca, que así le llamo yo a la tertulia que vamos a tener hoy, evidentemente haciendo gabinete de crisis y posibilidad de fichajes del Real Madrid. Le he preguntado a Manu, él ya me ha contestado por el partido. Yo le decía a Manu, y creo que lo he hablado contigo también, Tavero, en la redacción, que creo que los dos goles tienen mucho que ver, evidentemente, por cómo llegan, por lo que significa mentalmente para un equipo y para el otro. Pero no sé si a ti te asustó mucho el partido ante el PSG. A ver, a mí el partido contra el PSG me asustó, pero creo que hay que cogerlo un poco con pinzas. Tampoco creo que pueda ser el termómetro total de lo que ha sido el Real Madrid en el Mundial de Clubes y esta primera avanzadilla del plan Xavi, porque es un partido en el que empiezas con handicap -2. O sea, es imposible valorar el partido con normalidad cuando tus dos centrales cometen dos errores de alevine. O sea, regatear dentro del área ante un equipo como el PSG, despejar una pelota al aire, eso son dos cosas con las que no puedes contar y ya partes de cero. No quita que el planteamiento a mí personalmente me decepcionó y me pareció erróneo, porque fue un poco volver al kilómetro cero aquel contra la Lilar, volver a esos tres delanteros que claramente no funcionaron. Y el PSG antes de esos dos goles ya había hecho que Courtois desempolvase no los guantes, las rodillas, en un paradón impresionante. Pero yo creo que, lo comentaba en el canal de Mike el otro día, que tampoco ni fuegos artificiales ni antorchas ahora. Hay que tener un poco de mesura también. Yo en el global de todo lo que hemos visto me ha gustado en gran parte lo que he visto. Si yo tengo que hacer una valoración del Mundial y de este primer Xabi Alonso y de sus decisiones, hago una valoración positiva. Le preguntaba antes a Pere, creo, una puntuación, ¿no? A Xavi y a los ahora le iba a hacer a los dos, pero venga, nos animamos los dos antes de seguir. ¿Qué puntuación le pondrías a Xavi, Fer? Yo le pondría una puntuación a Xavi por encima de los jugadores. Yo también lo hice. Yo le puse un 5,5 al equipo y un 6,5 o 7 le puse a Xavi, no me acuerdo ahora mismo. Sí, yo creo que a Xavi yo me atrevería a ponerle un 7. Yo me atrevería a ponerle un notable en líneas generales, más allá de ese último partido. A mí lo que me preocupa del último partido, de todas maneras, no es tanto ese 4, sino ese 0. Porque es que desde el minuto 9 el Madrid tuvo 81 minutos más descuentos para crear algo y no creó nada. O sea, el portero fue Donnarumma y podía haber sido yo. Desplazó un par de balones, militado y poco más. Y eso en un equipo con todo el arsenal que a priori tiene el Real Madrid,
Pues eso yo sí que lo veo como un problema grave. Pero yo no salí excesivamente preocupado del partido contra el PSG, porque era consciente de que el Madrid está por detrás del PSG, porque entiendo que no es tampoco el contexto de partido normal e ideal, con ese 2-0 de inicio, y porque prefiero quedarme un poco con la parte llena del vaso, que a mí, la verdad, ciertas decisiones que ha tomado Xavi, ese verle ya pronto con 3 centrales, ese Hauser, que es el único que se salvó por no jugar en ese partido, los fichajes que ha hecho el Madrid, que parece ahora que necesita fichajes, etcétera. Madrid se ha fichado bastante, se ha fichado a Hauser, se va a anunciar ahora Carrera, está Mansantuono, está Trent, que bueno, sí que me ha dejado un poco más frío, pero bueno, yo veo muchos inputs positivos, hay cosas negativas, de manera indudable, pero no me dejó tan preocupado quizá ese partido como a muchos otros. Voy a preguntarle a Manu también, pero mira, Taveros, me vas a matar un montón. Salte, quítate los cascos y como antes. Es que ahora los cascos pegan de alguna vez interferencia, ¿vale? Si quieres, salte y entra como antes, no te preocupes. Manu, te pregunto, ¿tú qué nota le pondrías al equipo y qué nota le pondrías a Xavi? Si quieres, razona tu respuesta, que evidentemente te supongo que tendrás algo que explicar. Bueno, pues un poco como vosotros, ¿no? Mi sensación es que yo pondría también por encima a Xabi Alonso, por encima de los futbolistas. Y a mí, sobre todo, me gustó Xabi Alonso cuando tenía la personalidad o cuando apostaba por su sistema, ¿no? Porque es verdad que en el último partido se cambia, no está Arnold, metemos a Vinicius un poco, digamos, en la banda. Y creo que ahí el equipo, ¿no?, vuelve un poco a lo anterior de Xabi Alonso. Un equipo con futbolistas en la parte de arriba que no presionan, a la salida del equipo rival, le dimos muchas facilidades al PSG, luego sumaré los errores defensivos en salida de Asensio, Rudiger, que nos matan, y es verdad que ante eso podemos sacar, como dice Fernando, pocas conclusiones, ¿no? Porque nos encontramos ante un partido ya perdido de inicio. Yo es que creo que eso, para mí, mentalmente, es que yo lo hablo mentalmente, es un balón de oxígeno para el Paris Saint-Germain que se ve con un 2-0 en el minuto 10, que no ha encontrado, o sea, que no ha buscado y que lo ha tenido muy fácil. Y el Real Madrid, yo creo que más allá también, los dos centrales, es que falla uno, o sea, los dos. Entonces, eso también, joder, al equipo no le genera bien. Más allá de que sigo pensando que el Paris Saint-Germain a día de hoy es superior al Real Madrid, no pasa nada por reconocerlo, es así, es un equipo estupendamente trabajado. Y yo decía que creo que va a ganar el Mundial de Clubes y la peor noticia para el Paris Saint-Germain es que se acabe la temporada, porque creo que en este momento el Paris Saint-Germain está a un nivel que yo creo que no hay nadie que le pueda ganar. Bueno, lo demostró en la final, le metió 5 al Inter, le ha metido 4 al Real Madrid. Y yo creo que va a ganar contra el Chelsea. Evidentemente puede pasar muchas cosas, es un partido y puede pasar muchas cosas, pero creo que es lo peor que puede pasar. Me voy a ir primero con nombres propios y luego, si queréis, vamos con tema de fichajes, si creéis que hay que fichar, si no, que el que ficharíais, que reforzaríais, pero vamos a irnos con nombres propios porque evidentemente los más criticados han sido Vinicius y Mbappé. Hay opiniones de todo tipo, corrientes que creen que es más culpa de Vinicius, corrientes que creen más culpa de Mbappé, corrientes que creen que es culpa de los dos. Yo voy a decir una cosa antes de que opinemos los tres. Para mí creo que hay una cosa que últimamente se está poniendo muy de moda y es ser más de un jugador que de un equipo. Creo que más que yo varios lo comentó en su directo y no puedo estar más de acuerdo. Creo que muchas veces lo hemos dicho, el escudo de un equipo, no el Real Madrid, del Barcelona, del Athletic Club, del Sevilla, de cualquier equipo, tiene que estar por encima de cualquier jugador y no puede ser que por ser groupies de un jugador tengáis que matar a otro. Eso es una cosa muy importante porque creo que todos estamos de acuerdo en que Vinicius puede dar más y en que Mbappé puede dar más. En eso estamos todos de acuerdo. Y muy posiblemente muchos más jugadores del Real Madrid pueden dar más. Entiendo que se carguen las culpas porque son quizás los dos ejes de un proyecto, dos jugadores que marcan la diferencia y que sobre todo lo han marcado y que eso es lo que te caspa, ¿no? Que el hecho de que no lo estén haciendo ahora mismo. Y también que creo que estoy muy de acuerdo con Tavero y es una persona muy paciente para estas cosas. No hay que quemar el equipo porque salga mal un partido. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Barcelona palmó contra el Mónaco en su presentación la temporada pasada y luego ha sido un equipo no funcional, mega funcional, comprometido, jugando muy bien al fútbol. Bueno, muy bien al fútbol o por lo menos muy competitivo, que eso es una cosa que yo le exijo mucho a los equipos.
Y creo que ahí hay que valorarlo. Mira, me pone por aquí Bau Monge, dice, te equivocas, Rubén, Vinicius ha dado mucho al Madrid, Mbappé todavía no ha dado nada. En eso no puedo estar más de acuerdo, pero claro, por la misma regla de 3, entonces Lucas Vázquez también ha dado mucho al Real Madrid y Trent Alexander-Arnold nada, y no voy a criticarle por no tener un nivel defensivo de hoy muy bueno. No podemos valorar a los jugadores porque yo creo que el tema de Mbappé, de cómo llegó y tal y cual, eso ha generado un cisma en el Real Madrid que creo que la gente debería madurar y superarlo. Voy a empezar por Manu, que me des tu opinión de lo que te pareció tanto Mbappé como Vinicius, y no sé si algo que quieras señalar de los dos. Sí, bueno, yo recuperando el comentario, el último comentario, ¿no? Del espectador, Sí, yo quería decir que, sí, bueno, que a mí no me gusta valorar a los futbolistas por lo que nos han dado, ¿no? Porque la exigencia del Real Madrid es pensar en el futuro, ¿no? El Madrid gana una Champions y está pensando en la siguiente. Entonces, a los futbolistas hay que valorarlo por lo que nos están dando en este momento, ¿no? Y si Vinicius y Mbappé, por ejemplo, no presionan la salida del balón o la actitud no es la que los madridistas nos gustaría, pues yo creo que hay que criticarles, ¿no? Tavero, ¿tú cómo ves el tema de Mbappé y Vinicius? Pues lo veo como el gran elefante en la habitación que tiene Xavi ahora mismo, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, te guste más Mbappé, te guste más Vinicius, Mbappé y Vinicius van a ser titulares con Xavi. O sea, vale que Xavi se plantease, bueno, tú bien lo informaste, ¿no? Que en Vinicius iba al banquillo. Pero eso iba a ser algo totalmente coyuntural. Los titulares, las banderas de este proyecto son Mbappé y Vinicius, y no hay más. A la hora y tampoco creo que deba de haber bandos, y estoy muy de acuerdo con lo que decís, que tampoco se puede valorar con el pasado, el presente de ningún futbolista. Es totalmente cierto que Vinicius ha dado mucho más al Real Madrid y que Mbappé todavía no, pero igual de cierto es que en la primera temporada juntos ha estado mejor Mbappé que Vinicius. Y eso es indiscutible. Igual que Vinicius, prácticamente desde el Balón de Oro, es otro Vinicius. Y eso también afecta mucho al funcionamiento total del equipo, porque Vinicius y Mbappé contra el Paris Saint-Germain completaron un regate cada uno. Pero es que Mbappé intentó 4, que es una cifra baja, pero bueno. Pero es que Vinicius intentó ese único que completó. Y Vinicius es un futbolista que estamos acostumbrados a que intente, ¿cuántos? 10, 12, que le salgan 4 o 5. Pero claro, si él a sí mismo no se pone en situaciones de borde y desequilibrio, por H o por B, por el esquema, etcétera, porque es cierto es que el partido con el PSG tampoco puede ser el termómetro, como decía antes. Pero en los partidos anteriores tampoco vimos a ese Vinicius algún partido brotes verdes, ¿no? Pero no se vio ese Vinicius intenso, como siempre dice Álvaro Benito, ¿no? Que es el futbolista del mundo que más esfuerzos puede hacer y eso es lo que le caracteriza durante todo el partido, ¿no? Pues no se vio un Vinicius esforzado, y ya no me refiero en lo defensivo porque eso ya es otra historia, sino en lo ofensivo. Repetir, no repite, es un Vinicius que lleva tiempo sin repetir, y un Vinicius que no repite no es Vinicius, y eso lo tiene que solucionar Xavi. Más allá de lo de la presión, yo creo que debe de recuperar el brillo individual de las estrellas, porque por muchos retoques tácticos que haga, las estrellas van a jugar, y si las estrellas no funcionan el Madrid. Mira, dice aquí un comentario JHDZ que estoy muy de acuerdo y creo que es la idea, y es que estamos en medio de un proceso de transición como equipo. El cambio entre Ancelotti y Xabi Alonso es un cambio fuerte. Quiero que se den cuenta porque el Real Madrid siempre tiene un perfil de entrenador que no es el que es Xabi Alonso, a mi juicio. Dice, primero el equipo debe funcionar y luego los cracks van a volar. Y en eso estoy de acuerdo. Evidentemente le tenemos que exigir mucho más a Vinicius y a Mbappé en lo que hicieron contra el Paris Saint-Germain. Todo en eso estamos de acuerdo. Pero que es verdad que yo creo que el equipo tiene que trabajar primero como equipo y luego yo creo que eso hará mejor a los jugadores, estoy seguro de ello. A mí me sigue dudando, y quiero hablar con vosotros, que es el tema del esquema. Decía antes Manu, creo que ha sido Manu, ¿no? Que ha dicho que no entendiste mucho el cambio de sistema, o fuiste Tavero, no me acuerdo, uno de los dos ha dicho... Bueno, yo lo he comentado. El cambio de sistema, ¿no? Que era como que él había jugado de una manera. Yo creo que tiene mucho que ver la baja de Hausen, ¿eh? Es mi sensación. Creo que la baja de Hausen a él le mata por completo, que eso es otra cosa que vamos a tener que hablar después, porque evidentemente creo que se da cuenta de que valerle le vale Hausen ahora mismo como central titular. El resto, creo que Militao al 20% le vale más que el resto. Ahora, si queréis, lo hablamos, esto es opinión mía, ¿eh? Esto no es información. Pero
Tavero, empiezo por ti. ¿Cómo crees que va a jugar el Xabi Alonso en este Real Madrid? ¿Crees que va a ser más 4-3-3 o va a ser más con carrileros? Yo, lo que hablabas de Hausen, yo precisamente por esa baja de Hausen entendí menos aún el cambio de esquema. Porque ya te estás quitando del medio. O sea, tú tienes un equipo sin cerebro, digamos, ¿no? Estás intentando convertir en cerebro a Arda Güler. Y pierdes a Hausen, que está siendo tu cerebro de emergencia, digamos, y no lo tienes. Desaparece Trent, que es un lateral con alma de centrocampista, y ostras, estás perdiendo mucho pie y mucha cabeza, y lo que de repente, para compensar todo eso que te estaba haciendo funcionar cada vez un poquito mejor, metes más pulmones y piernas. Y más verticalidad. A mí por eso es por lo que no me gustó tanto el cambio de esquema. Y yo creo que Xavi insistió mucho en que se va con mucha certeza del Mundial de Clubes, que aprendió mucho, evidentemente, y que eso del PSG, pues bueno, lo típico, ¿no? De una hostia a tiempo te quita muchas tonterías, pues con esa esperanza yo creo que sería Xavi. Yo quiero pensar que si no hay más fichajes, vamos a ver mucho más el formato de 3 centrales, el formato de carrileros para superponer el centro del campo ante la falta de un Kroos, no un futbolista al nivel de Kroos, porque eso es imposible, pero sí un futbolista de ese perfil. Si sale Rodrigo finalmente y quieren invertir ese dinero en un perfil que yo no veo en el mercado, a no ser que te gastes 100 kilos, en ese caso quizás sí veamos un Real Madrid más ortodoxo, digamos, más 4-4-2, más apoyado en un centrocampista que sea capaz de llevar la manija, pero es que si no lo tiene, yo creo que la solución, y de la solución virtud, es utilizar ese pie que tiene Hausen, esa visión que tiene para jugar por dentro y romper líneas tanto con conducción como con pase. De Trent tenemos que ver muchas más cosas porque Trent defensivamente no es la panacea, pero ofensivamente es el mejor lateral derecho del mundo, ¿no? Lo ha sido durante los últimos años. Se puede discutir, pero bueno, top 3 seguro. Y ahí es donde van a estar las soluciones. Y eso también hará no jugar más con ese tridente. Que yo ya no sé si eso es deseo mío o qué, pero es que el año pasado el Real Madrid se la pegó todos los días grandes con tridente. Cierto es que se la pegó también sin tridente, pero con tridente se la pegó un poco más. Y hoy contra el PSG vuelve ese tridente totalmente de Gonzalo presiona, etcétera, etcétera, pero Gonzalo sigue siendo un delantero y no va a ser un centrocampista. No veo al Real Madrid con la configuración actual brillando con tres arriba y menos siendo 2 de esos 3 Vinicius y Mbappé. Voy a parar un momentito, perdona, Manu, voy a parar un momentito porque tenemos. Pau Monge es uno de los personas que le agradeceré siempre porque siempre está en todos los directos. Se lo agradezco un montón, es una de las personas que más está aquí y creo que además incluso estuvo el primer día, así que siempre se lo agradeceré. Pero Pau Monge quiere incendiar el Real Madrid. O sea, Pau Monge lo tiene muy claro que está muy harto, no le ha gustado nada lo que ha visto y le veo muy cabreado. También entiendo, frustración, es normal, somos aficionados, oye, aquí venimos a opinar y me encanta además que esté Pau y que deje sus cosas. Pero yo le pregunto a Pau y que nos ponga por el chat él qué le parece y qué haría. Porque también es verdad que es muy fácil decir este no vale, este no vale, este no vale, este no vale, este no vale. ¿Y qué harías? Porque, por ejemplo, Manu, perdona, acabo y ahora os planteo una cuestión. Dime lo que ibas a decir, perdona. No, bueno, yo decir que estoy muy de acuerdo con Fernando, que el Madrid por lo menos está trabajando o está fichando con la idea de jugar con carrileros largos, ¿no? Porque ha venido Arnold, que estamos hablando de un lateral que es muy ofensivo, ahora llega Carreras, que es otro lateral que te va a dar más ofensivamente que defensivamente, porque creo que es un lateral que a la espalda sufre. Y viendo el mensaje que manda Xabi Alonso después de la derrota contra el PSG, de que ha sacado muchas conclusiones, yo creo que es evidente, ¿no? Cuando ha jugado con su sistema, al Madrid le ha ido bien. Hemos visto a un Madrid que trabajaba ofensivamente y defensivamente, presionaba alto, se situaba en bloque bajo. Y cuando volvió al 4-3-3, que tantos problemas nos dio la temporada pasada, creo que hemos visto a un Madrid muy inferior al que habíamos visto, ¿no? A lo largo del Mundial. Entonces, ante esto, yo me imagino que Xabi Alonso, pues, como él dice, ha sacado conclusiones y para mí el Real Madrid lo normal es que juegue con un sistema de 3 centrales y 2 carrileros largos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque evidentemente estamos empezando. Como bien dice aquí Loli, en principio estamos en preescolar, los cursos de verdad vienen a partir de agosto. Veremos Por a partir de cierto, agosto que decía cómo va. Pau, preguntando por Trent, que si es el mejor lateral del mundo, que es el más regateado de la Premier. Me refiero No, pero has dicho en ofensivamente. ataque, lo has dicho en ataque. Sí, que a lo mejor no lo he entendido bien, no lo he entendido Pau ahí. Ofensivamente, Pau. Dice, yo me atrevo a decir verdades, no me pongo las bufandas. Pau, perfecto. No pasa. Además, no te pongas bufanda en julio, que es horrible. O sea, bueno, he de decir que hoy haya bajado un poco la temperatura aquí en Madrid, por lo menos. No sé de dónde es Pau, que nos lo Será en ponga. tu barrio, Rubén, porque lo que es en el mío, Joder, macho. pues aquí te digo que ha bajado un poco. Esta mañana mi padre ha sacado el perro y está 17 grados, ¿eh? Me ha dicho que hacía por la mañana. Muy bien, muy bien. Pau, eres un grande, ya lo sabes, que para mí es un placer tenerte por aquí. Vale, iba a comentar algo. Somos más de 120 personas hoy conectadas. En cuanto he dicho que venía Manu y Tavero, la gente se ha empezado a golpar en las puertas para poder entrar. Daros las gracias a todos los que estáis. Evidentemente, como siempre, paro para pediros que le deis a like al vídeo, suscribáis al canal los que no estéis suscritos y en Twitch que le dais a seguir. Y si se os escapa tenéis el Amazon Prime, que no se lo dais a nadie. Me lo dais a mí, que no pasa nada tampoco, quiero decir. ¿Sabes? Ya está, ahí queda dicho. Chicos, vamos con asunto de fichajes. Me ha dejado la conversación con Alberto Pereiro con el culo cerrado. Una vez tú y yo hablamos, Tavero. No sé si te acuerdas durante el Mundial de Clubes de que había la posibilidad de eso de el Madrid va a fichar jugadores y tú y yo dijimos, a mí me da la sensación de que el Madrid no va a firmar más jugadores que Álvaro Carreras. Correcto. Sí es verdad que a mí el golpe del Paris Saint-Germain y las declaraciones de Xavi son los que me abren la posibilidad de que haya algo, pero estoy de acuerdo con Alberto Pereiro en que creo que el Madrid no va a hacer ninguna locura. Me explico. El Real Madrid va a firmar si tiene algo a huevo y que le gusta. Por ejemplo, pongamos el caso de Konaté, ¿no? Que es un jugador que acaba contrato este próximo año, que puede llegar libre, que el Liverpool ya ha visto lo que le ha pasado con Arnold y que entiendo que no querrá que vuelva a pasar. Si el Real Madrid acaba negociando con el Liverpool, que no va a darle 50 millones, ya esto os lo avecino, el Madrid no va a soltar 50 kilos por un jugador que queda libre el próximo año, ni de coña Begoña. Pues evidentemente si negocia y, no sé, yo decía unos 35 podrá llegar. Mi pregunta es, Manu, empiezo por ti. ¿Necesita firmar el Real Madrid? Y si necesita firmar, ¿qué crees que necesita firmar? Pues yo creo que es evidente de que hace falta otro central, porque estamos viendo que Hausen sí ha llegado y ha caído de pie, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, casos como el de Rüdiger, que creo que está bajando muchísimo al Rüdiger que llegó en el Real Madrid, ¿no? No estamos viendo últimamente a ese Rüdiger. Y luego estamos viendo a un Asensio, que es verdad que cuando da el salto al primer equipo, da un nivel que yo creo que nadie o ningún madridista esperaba, ¿no? A todos nos cogió por sorpresa esa irrupción de Asensio, pero creo que el Real Madrid necesita otro central de garantía y más sobre todo si Xabi Alonso va a trabajar con el sistema que hemos hablado de 3 centrales, ¿no? Y 2 carrileros largos. Yo creo que el Madrid necesita ahí una pieza. Y luego creo también que necesita alguien en el centro del campo que sepa sacar el balón desde atrás. ¿Qué pasa? Que es muy difícil encontrar, porque muchas veces hablamos un nuevo Kroos, pero ¿dónde está ese nuevo Kroos? ¿Dónde lo buscamos? Que no existe, yo creo. Decir un nuevo Kroos es muy difícil, porque, por ejemplo, pongo el caso de Vitinha. Es que Vitinha es diferente a Kroos y sigue siendo un jugador que al Madrid le vendría de locos. Entonces, yo creo no tenemos que buscar tanto el mismo, o sea, un nuevo Kroos no, pero el Madrid necesita un organizador. No, yo estoy de acuerdo. Lo que creo que también es que creo que no lo va a firmar. Eso también lo creo. Pero yo estoy de acuerdo que el Madrid necesita un organizador. Si es verdad que en esa posición tiene en ese tercer central a Tchouaméni y que me costaría ver a quién quitaría en ese centro del campo, porque ahí ha puesto a Arda Güler, que no sé si es el jugador perfecto para eso, aunque no lo ha hecho mal a mi juicio. Valverde es intocable y Bellingham cuando vuelva también. Entonces, por eso digo que bueno, habría que valorarlo. No sé qué opinas tú, Tavero. Si crees que el Madrid va a firmar y si necesita firmar. Pues sí, creo que no. Creo que con Carreras se termina esta carpeta, pero de todas maneras va a depender. Creo que no si no cambia nada, ¿eh? Si hay una venta, sí. Eso yo creo que es lo que activaría el mecanismo. Si sale un futbolista del club, entonces un futbolista, perfil lo que hablamos, ¿no? Que si sale ese Rodrigo, pues ahí sí. Pero ¿qué pasa? Que ahí es complicado porque yo tampoco identifico
ese centrocampista organizador que de verdad pueda enamorar al Real Madrid para que se lance a por él. No identifico ese Hausen en el centro del campo. Y el Real Madrid lo que yo creo que no va a hacer para hacer un fichaje tan importante como el primer mediocentro, el primer cerebro que fiche después de Kroos y de Modric, no se va a tirar, yo creo, no se va a conformar. Yo creo que ve más sencillo reforzar el centro de la defensa, que para mí también es algo que debería de hacer, pero tiene que intentar, como sea, dar salida a uno de los centrales. También lo veo complicadísimo. Es que está ahora mismo en un contexto espinosísimo. Mira, eso es lo que dice Statham. Vitinha en 2021. Que apuesten porque es Smith. Por ejemplo, que es Smith gusta mucho en el Real Madrid, pero claro, eso es una apuesta. Y aquí estamos hablando de que el Real Madrid necesita más presente que futuro. Y Vitinha en 2021 era una realidad ya, pero era un poco apuesta. Y encontrar y que el Real Madrid se atreva a hacer esa apuesta con un centrocampista sin tenerlo claro, yo no lo veo tan claro. Igual que pienso que en materia de centrales, tampoco creo que vaya a pagar 50 millones por Konaté cuando el año que viene lo puede recibir gratis, cuando además nos consta que Konaté solo quiere salir al Real Madrid. Que luego termina en otro sitio, perfecto, pero Konaté quiere jugar en el Real Madrid y el Real Madrid eso lo sabe. Gastarte 50 millones en un central que te puedes traer gratis, bueno, también quizás yo creo la idea del Madrid es no subir de 25 a 30 en una situación así, pero tampoco tenía pensado pagar 10 millones para 3 partidos de Alexander Arnold. Habrá que ver también cómo estén de urgencia, cómo de peligroso lo ven y cómo de insistente se pone Xavi y dejan a Xavi ponerse. De momento ha hecho algo que no ha hecho Ancelotti en los últimos 4 años, que es decir claramente en rueda de prensa que hay margen de fichaje. A él le gustaría tener otro central y a él le gustaría tener otro centrocampista. Igual que le hubiera encantado que ese centrocampista hubiese sido Zubimendi, pero del Real Madrid le dijeron que no iba a poder ser, demasiado tarde, etcétera. Es difícil, yo creo por todo esto, porque es muy difícil, porque para que venga un central también tienes que sacar a Lava porque son 12 millones de fichas y de momento no ha venido ninguna oferta, porque Rudiger es el que más salida puede tener sin tener mucha, porque no termina de aparecer algo de Arabia sólido, pero estoy también de acuerdo con Pau, que yo a Rudiger le veo en ese punto que estaba Alaba antes de romperse el cruzado contra el Villarreal, en esa cuesta abajo ya, que me deja más dudas de que vaya a repuntar. Ojalá y repunte, porque Rudiger al final se le dice Rambo no es por cualquier cosa, pero las rodillas no las tiene como un futbolista de 30, 32 años, las rodillas están en peor estado el resto de su cuerpo y es un futbolista muy físico. Hay muchas dudas. Por eso esas dudas que tenemos nosotros también las tendrán los clubes a la hora de venir a por Rudiger. Y si contamos, hay muchos centrales en plantilla. Tienes a Tchouaméni, que es central también en defensa de 3. Estás fichando a Carreras que te puede jugar como central izquierdo. Yo creo que si no sale un central, si no sale Alaba sobre todo, esos 12 millones, me parece complicado que el Real Madrid se vaya a tirar al cuello de otro central porque hay muchos. ¿En la recámara tienen alguno, Tavero? Que tú sé que es mucho que intentar la ¿De información. cantera? Sí. Entiendo que también el tema de Joan Martínez lo tienen en cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Jacobo Ramón va a salir y Joan Martínez con calma, porque se tiene que recuperar bien. Ahora la semana que viene empieza el Castilla y él va a empezar a trabajar allí con el Castilla, con Arbeloa. Es el que más gusta, es el número 1, digamos, en la fábrica de centrales ahora mismo, es el que está en la posición número 1, como lo estaba el año pasado antes de romperse el cruzado, porque es un centralazo, tiene un potencial espectacular. O sea, te hablan de un central como hace tiempo que no se veía en Valdebebas, cuando preguntas por él, cuando preguntaba sobre todo, porque ahora ya todo el mundo le conoce. A la duda de ver cómo vuelve. Físicamente está como un animal, porque no ha parado de trabajar, y ya físicamente era un toro antes. Pero bueno, tiene que ver ritmo de competición, etcétera. El contexto que tiene Joan no es el contexto que tenía Asensio el año pasado, que Asensio sube porque es que no había nadie en el primer equipo. Ahora lo que hay es, aunque haya pocas rodillas sanas, sí que hay cuerpos presentes. Entonces habría que ser muy valiente para, si no le traen ese central, subir a Joan. Xavi lo ha hecho con Gonzalo, también te digo, y ha dejado en el banquillo a Rodrigo, ha dejado en el banquillo a Brahim,
Eso también ilusiona mucho dentro de la cantera. El caso Gonzalo ilusiona más que el caso Asencio, porque el caso Asencio entendieron que fue algo coyuntural, que le costó dio y ayuda a Raúl a sentarse a pesar de haber hecho el partidazo aquel que hizo en Anfield, etcétera. Luego volvió al banquillo, luego ya volvió y al final se asienta. Ahora ha fallado en el Mundial, pero bueno. El tema de Gonzalo es diferente, porque no tenía por qué ser titular. Había otras piezas para ser titulares ahí, más allá de que no estuviesen Endrick y Mbappé, y lo ha sido. Y lo ha sido durante todo el Mundial. Y con Mbappé y Vinicius ha preferido mantenerlo. Entonces, eso ilusiona. Joan es una posibilidad, pero Joan empezará a ser una posibilidad dentro de unos meses. Tan pronto no, porque se tiene que recuperar. Le voy a preguntar a Manu por esto, porque lo pone Steizan, y esto es verdad, porque tanto Tavero como Steizan, que son las dos personas que yo siempre cuando tengo que preguntar algo de cantera le pregunto a los dos, dice Steizan, ahora con el Mundial de Asencio, algunos que creían que Asencio era Ramos, entienden por qué la gente que sabe de cantera no ponía a Asencio top 3 de la cantera. Con Asencio está pasando un poco como lo que va a pasar con Steizan, ¿no? Que cuando enseñe la cara como que va a caer todo un poquito más para atrás, ¿no? Cuando sepamos cómo es su cara, es como que va a dar bajón. Pero bueno, fuera de bromas, sí que es cierto que lo de Asencio a mí me ha impresionado para muy mal, porque más allá de un error, quiero decir que Asencio, no digo que no sea recuperable, que pueda ser un jugador que tenga minutos en el Real Madrid, pero sí es verdad que más allá de un error tonto, son varios errores en los partidos de no tener ciertas, diría, bases, ¿no? En la defensa. No sé qué te pareció a ti, Manu, si realmente te has dado cuenta de que lo que parecía que podía ser un central del futuro Real Madrid no lo es tanto ahora. A ver, a mí lo que me sorprendió verdaderamente es el Asencio que llega al primer equipo del Real Madrid, el partidazo de Anfield, porque yo veía, no voy a decir siempre, pero veía mucho al Castilla, y yo el Asencio que veía en el Castilla no era el que estaba viendo en el primer equipo del Real Madrid. Es verdad que tampoco es este Asencio que ha fallado en el Mundial, ¿no? Pero para mí Asencio era un central, bueno, pues, que puede ser válido para el Real Madrid, pero yo no veo a Asencio un central titular del primer equipo del Real Madrid, por ejemplo. Para mí el Madrid tiene que fichar en esa posición, pero también es verdad que estamos hablando aquí de necesitamos un central, un centrocampista, y la realidad es que con la llegada de Carreras el Madrid tiene 25 fichas completas. Lo decía, lo ha estado diciendo varias veces, creo que ha sido Sebas. Y esa es otra. Ahora vamos a ir al capítulo bien de salidas, porque creo que ahí tenemos que hablar mucho. Y sobre todo porque Pereiro me ha dicho una cosa que me ha matado, y es que él cree que Rodrigo no va a salir. Ahora hablamos un poco de eso. Mira, Steizan se ríe porque sabe que tengo toda la razón del mundo, que cuando enseñe la cara esto va a ser un bajón. De 40.000 seguidores se va a quedar en 25 y todos son familiares. Pau Monge dice que lo del tema de Asencio cree que es más mental. Y dice aquí por aquí Javier Suat, Asencio es muy bueno corrigiendo sus propios errores, pero no es central todavía para el Madrid. Nos apunta Steizan. Yo creo que Asencio lo sacó mentalmente del torneo. El primer error, las críticas de compañeros, el míster, el siguiente error, y me preocupa porque si necesita esa continuidad para rendir, no va a poder ser macho que ronda. Ese macho, ronda, ¿no? Que por ser ese macho que ronda como emergencia, sí. Pues sí, yo creo que va a tener ciertos problemas. De todas maneras, también hablaba antes Pereiro de la posibilidad en esa línea de 3 de utilizar a Carvajal de central derecho, incluso a Carreras de central izquierdo, que él cree que tanto Fran García como Carreras, que es otra cosa que me ha dicho, Tavero, quiero hablar contigo, cree que Fran García se va a quedar seguro, que puede utilizarlo. Puede jugar incluso los dos, puede jugar una central izquierda, otro de lateral izquierdo, o pueden intercambiar partidos, uno que juega otro uno, pero bueno, yo siempre he dicho que al final, cuando venga la hora de la verdad, el que pone titular es el que es el titular de Real Madrid y listo. Dicho esto, capítulo de salidas. Tavero, 25 fichas. Cuéntame, si quieres, antes de hablar con Manu y valorar lo que Manu y yo pensamos de las salidas, cuéntame un poco cómo está. No solo hacía de cómo están las posibles salidas del Real Madrid, ¿cómo lo ves tú? Porque evidentemente aquí hay informaciones de todo tipo. Pues está complicado. Está complicado porque el run máximo es con Rodrigo. Yo no me atrevo a ser tan contundente como Pereiro de que no vaya a salir, pero la realidad es que él no ha comunicado al club que quiera salir. El club no le ha comunicado a él nada de que vaya a salir. El club tampoco suele hacer eso, ni muchísimo menos, o sea, porque además eso es abaratar una potencial venta, pero no ha habido esa comunicación de momento. Que entiendo que esa conversación con Xavi tampoco, en clave futuro tampoco se ha producido.
la última conversación y las últimas informaciones son que él quería seguir. Después del Mundial de Clubes, también te digo una cosa, perdón, ¿qué va a decir? Quiero decir. Claro. Él no puede decir, sí salgo, evidentemente. Sí, Claro. voy a salir. Pero después del Mundial de Clubes yo entiendo que Rodrigo querrá otro horizonte, porque sin estar feliz con la situación que tenía en el Real Madrid, la situación ahora se le ha puesto en chino, porque llega también Mastantuono, que es un perfil de una posición relativamente similar a la suya. Mastantuono va a venir no va a ser titular, pero viene para jugar. Entonces esa salida de Rodrigo yo creo que se puede terminar dando, la verdad, yo creo que se terminará dando, pero no va a ser cosa de una semana. O sea, esto va a ser una cosa de todo el verano, y que de verdad llegue un equipo, porque es que el Arsenal, que es el que más interesado estaba, se ha gastado ahora 60 kilos, creo que han sido en Madueque, que le quieren quemar la casa a Arteta. Entonces, pues, el tema de Rodrigo por ahí. Luego, tema Alaba. El Madrid estaría encantado de encontrarle destino, pero no hay ninguna oferta concreta. Y Alaba quiere cumplir el año que le queda de contrato con el Madrid, porque, como decimos, son 11-12 millones netos. Nadie le puso al Real Madrid una pistola en la cabeza a la hora de firmar, y es totalmente lógico que quiera completarlo. Yo creo que Alaba ya no es un futbolista válido para el Real Madrid. O sea, veremos a ver cómo vuelve, cuando vuelve, si vuelve. Tema Rüdiger, igual, gusta en Arabia y tal, pero no ha llegado nada en firme. O sea, en Arabia le gusta. A mí también me gusta comer en restaurantes de 3 estrellas Michelin, pero no tengo dinero. Tendrá que llegar algo en firme. Yo no veo tampoco sencilla la salida de Rüdiger. En Gonzalo yo creo que no va a salir. Yo creo que Gonzalo se va a quedar. Y también creo que se va a quedar Endrick, sinceramente. Porque Endrick, más allá de que el club piense o no piense, a Endrick le gustaría quedarse. Y con Endrick estamos teniendo mucha prisa, porque si rebobinamos a cuando se lesiona, la primera temporada de Endrick yo no la considero mala. Ha exprimido los minutos como ha podido. Estamos de acuerdo que ahora a Gonzalo le pone la coyuntura mucho más complicada, pero es que son dos futbolistas totalmente diferentes. Y la temporada pasada, teniendo a Endrick, teniendo a Mbappé, a Vinicius, etcétera, decíamos que hacía falta otro perfil de delantero. Y si ese perfil lo tienes en Gonzalo, que puede ser más cosas, ¿por qué prescindir de ello? Yo creo que Endrick no va a salir. En el centro del campo, si no hay llegada, no va a haber salida. Por ejemplo, caso de Dani Ceballos, por ejemplo. Xavi cuenta con Dani Ceballos. Si de repente hay una salida arriba y llega un centrocampista, la película puede cambiar. Lógicamente, en año de mundial, etcétera, es lógico que eso cambiase el panorama. Pero eso ya sería en el caso hipotético de que hubiese una primera salida. Más salida, Brahim no va a salir. Brahim no va a salir porque pronto se hace anunciar a la oficialidad, y él quiere seguir y el club quiere que siga, y a priori Xavi le ha transmitido importancia también, y que al final, bueno, no se puede medir todo por cómo ha sido el Mundial, porque ha sido una situación un poco particular. No es fácil el tema de salidas, no lo tiene fácil. El Madrid lo que quiere vender lo tiene que vender a puerta fría, como si tú vas a una casa y le intentas vender una enciclopedia a estas alturas de la vida, pues te dice que te peine. Pues en el caso de Mendy, idem, no hay una oferta por Mendy. Sí, si no hay una oferta por Mendy de verdad, Mendy tampoco podrá salir. ¿El Madrid le gustaría y quedarse con Fran García y con Álvaro? Correcto, sí, evidentemente sí. Pero para eso tendrá que llegar una oferta que de momento, pero es que estamos a 12 de julio. O sea, hay tiempo todavía, pero a estas alturas no ha llegado. Yo de lo único que Rodrigo puedo decir, yo sí tengo más esperanzas de que Rodrigo salga. Vamos, si yo tuviera que decir si va a salir o no, yo creo que sí, por las dos partes, porque yo creo que el Real Madrid le ha dejado claro, evidentemente en línea interna, que no cuenta. Creo que también Xabi Alonso se lo ha dejado más o menos claro en el Mundial de Clubes. Y sobre todo porque ayer me contaron una cosilla y luego te lo contaré también a ti, Tavero, que bueno, pues que por mucho que diga yo me quiero quedar en Madrid, que es lo que tiene que hacer. Creo que antes aquí ha hecho un comentario a alguien muy inteligente que me ha gustado mucho. A ver si lo puedo recuperar, perdonadme.
A ver. Era como el que el primero que diga que quiere salir pierde, ¿no? Pues es un poco eso, evidentemente. Si el Real Madrid dice que quiere vender, le va a perder porque Rodrigo ganará en esa prima de fichaje que pueda firmar por el club. Y si dice Rodrigo que quiere salir, evidentemente el Madrid va a decirle sí, pues que me traiga la pasta, ¿no? Entonces, el juego que tiene que hacer Rodrigo y el Real Madrid es no enseñar que tienen un problema, ¿no? Enseñar que se tiene que marchar, más que nada, porque si no te devalúas al jugador y tampoco le viene bien a Rodrigo para poder cobrar más dinero, ¿no? Entonces, mi sensación es que sí va a acabar saliendo, porque yo creo que él sabe que aquí ya no va a tener más minutos y porque si te pones a pensar, repito, son 2 o 3 puestos de ataque para Mbappé, Vinicius, que son seguros. Endrick, Gonzalo, Brahim, Mastantuono y Rodrigo. Eso son mucha gente. Y si ha demostrado algo durante el Mundial de Clubes es que Gonzalo está por delante de Rodrigo, incluso Brahim, que también es verdad que le ha dado un papel un poco residual en este punto. Aún así, veremos lo que pasa, quedan muchos días de mercado y yo sigo pensando que el Real Madrid va a estar muy atento a si llega una oferta buena para algún jugador que a lo mejor decía vender. Caso de, sigo pensando Fran García, sigo pensando Ceballos, sigo pensando Rudiger, que es una pedrada mía que sigo teniendo ahí, que creo que es un jugador todavía posible de venta. Y entiendo que dependiendo de lo que salga, valdrá. Lo he explicado muy bien con el tema de Ceballos. Ceballos le vale, sobre todo porque no quiere quedarse sin un centrocampista. Otra cosa es que le traigas un centrocampista. Entonces, en ese caso, las cosas cambiarían. Manu, no sé si tú me quieres comentar algo, porque Manu, aunque no creáis, también tiene sus fuentes, sus cositas y sus informaciones. Y también lo que tú opines del tema del mercado. Bueno, a mí más que opinión me gustaría añadir algo, creo que no hemos comentado y me parece muy importante, y es que tenemos un Mundial la temporada que viene. Y ¿cierto? Creo que Rodrigo no sé si le gustaría, pero no creo que sea lo más idóneo quedarte en un Real Madrid que no te va a dar minutos, ¿no? De cara al próximo Mundial. Yo creo que Rodrigo necesita jugar, Rodrigo quiere jugar y evidentemente quizás le guste o le gustaría seguir en el Real Madrid, pero también tiene que valorar lo otro, ¿no? Y es que necesita tener minutos para disputar el próximo Mundial. Eso también es importante. Yo creo que el tema del Mundial para los jugadores, mira, está pasando el Atlético con Rodrigo de Paul. Igual también da un poco salida a Rodrigo de Paul porque sabe que es año de Mundial y que en el año de Mundial que él tiene el puesto asegurado, igual dice, los últimos 15 partiditos, pues bueno, pues igual se juegan a un nivel un poco menor, ¿no? Y esas cosas muchas veces… Bueno, yo creo, Rubén, que de Paul tenía el Mundial asegurado, siendo amigo de… No, por eso digo que… Sí, pero por eso te digo que siendo año de Mundial, también en el caso de Paul es al contrario. Sabiendo que lo tiene seguro… Oye, pues igual no corro tanto como corría este año pasado, que para mí Rodrigo hizo de buena temporada con el Atlético de Madrid. Oye, ahora que estamos hablando del centro del campo, Tavero, y Manu, que me ha dicho que también ve mucho al Castilla, creo que Steizan está por el chat, y en esa zona del terreno del centro del campo, el Castilla tiene jugadores interesantes. Él entrenó a, ¿cómo se llama este chico? Al alto. A Chema Andrés. Es verdad que no es un organizador, pero es un jugador también aprovechable. No sé si en esa zona del terreno de juego el Real Madrid también tiene algo en la cantera que pueda ser interesante. Chema es un futbolista que está ya para jugar en primera división. Lo estaba el año pasado. De hecho, este año yo estoy convencido que va a jugar en primera división, pero no va a ser en el Madrid. O sea, ¿qué crees que se va a marchar? Sí, yo creo que Chema era como Jacobo. Alguna cosilla por ahí. Chema, como Jacobo, tienen su ciclo en el Castilla de que ha terminado. Son futbolistas que ya no están para Primera Federación y si no cambia mucho la historia, son dos, como ha ocurrido con Víctor Muñoz, pues ellos serán los siguientes, seguramente. Tienen varios clubes detrás, Chema, el Levante por ahí, como con Jacobo, pero vamos, hay muchos más, no hay nada sólido ni firme, pero yo creo que se va a acelerar todo ahora bastante. Chema no sería ese perfil exactamente. Chema es más Tchouaméni. Puede ser un cerebro, la verdad, porque la verdad que tiene buen trato de balón en corto, etcétera, pero mira, el Cristian David a mí me parece una bomba, pero este año ha dado un poco un paso atrás. Y luego iba yo justo aquí a lo que habla Steizan, a hablar de Manuel Ángel. ¿Qué pasa con Manuel Ángel? Que físicamente se ha quedado un poco corto, quizás. Y además ha tenido problemas de espalda recurrentes durante toda la temporada pasada. Manuel Ángel le comparaba mucho con Modric.
simplemente para que nos hagamos una radiografía de qué tipo de futbolista es. No para decir que va a ser Modric ni nada. Simplemente porque es eso. Es un chico que en el juvenil A, en el de Nico Paz, mi jugador favorito era Manuel Ángel. El año que el Arbeloa del triplete era el capitán y es que era totalmente diferencial, como se movía entre líneas. Tiene una salida en bicicleta en corto, pum, a los dos lados, tiene llegada, organiza muy bien al equipo. Es un futbolista espectacular. ¿Qué pasa? Que se ha quedado un poco corto de físico y el año pasado no fue un año de dar un paso al frente, sino fue un año quizá un poco de recesión también. Los problemas de espalda le dejaron sin pretemporada, cositas que le han trastabillado un poco la progresión. Este año debe ser el año de demostrar que sí puede hacer suyo el centro del campo del Castilla y entonces ahí durante la temporada pues ya veremos si podemos hablar de... ¿Cómo sabe? Esta sí que sabe cosas. Ya podríamos hablar de Mami, como posible, que Mami es Manuel Ángel por sus apellidos. Manuel Ángel ¿Le Morán. llaman Mami? Le dicen Mami, sí. Ah, ok, perfecto. Ya se podría hablar de él como opción, y luego está el caso César Palacios, que César Palacios es un futbolista muy top, que también se rompió el cruzado en la pretemporada con el Real Madrid, pero César no es tampoco eso. César es un interior que puede jugar en banda, Arbeloa le llegó a utilizar de falso 9, rompe muchas líneas de conducción, quizás sí que si cogiese más definición sí podría ser más delantero, porque quizás ahí en el área no es tan definitivo, pero es un perfil que si tú le pones como centrocampista es más interior, no es tan cerebral. Entonces ahí, mientras que te digo que en la defensa, en el Castilla sí que hay mucha alternativa, en el centro del campo yo creo que ahora mismo como para utilizarlo ya, no tiene tanto Xabi Alonso, te diría. Estaba poniendo por aquí en el Pau Monge que Defensa Central ha dicho que Xabi Alonso ha pedido el fichaje de Varela. A mí no me consta, pero bueno, es otro jugador. Lo que pasa es que mi Varela no me parece un Toni Kroos, un jugador de ese perfil, ni un Vitinha, ni un tal. A mí Varela me parece más un Arda Güler, No, pero te apaña, ¿eh? Sí, Varela renovó hace poco, creo que hasta 2029, ¿no? Sí, en noviembre. Eso por aquí dice, no sé si a lo mejor la llegada de Kibu, el nuevo entrenador, no tal, aunque bueno, ha sido titular con él durante el Mundial de Clubes. Sí. ¿Qué pasa? Y dicen por aquí, el Girona lo quiere, a César Palacios salió ayer la noticia. Bueno, sí, veremos también. Va a haber mucho movimiento de estos jugadores porque, como bien dice... Yo creo que César se va a quedar. Tiene propuesta, yo creo, opinión, por lo que opinión con un poquillo de información, yo creo que se va a quedar. Qué humilde es, dice, con un poquillo de información. No, joder, que es mi opinión. Oye, por cierto, el Madrid ayer sacaste la noticia exclusiva, enhorabuena aquí a mi compañero Tavero, ató a una de las perlas, ¿no? 14 años tiene este chico, que tiene cara de tener más años, la verdad, pero tiene cara antiguo, el niño, hay que decirlo. ¿Cómo se llama? Alberto Ruiz. Y es que yo, que me acuerdo que una vez hablé contigo y me hablaste maravillas de este chico. O sea, este chico, ¿de qué juega y para dónde va? Es una locura. El chaval es media punta, zurdo, un regateador espectacular, tiene muchísimo gol. En la fábrica, un poco cuando tú preguntas el fútbol, ayer hablando con Cava de Fábrica Madrid y tal, hablando de Alberto y tal, él me puso otro nombre en el radar, que era más joven todavía, que evidentemente yo todavía no tenía controlado, pero te señalan mucho a Alberto como un poco como la joya de la corona en la Promises. Se hizo muy famoso, sus jugadas se hicieron muy virales. Y es un chico en el que hay muchas esperanzas, pero es un niño de 14 años. O sea, eso es la realidad. El Real Madrid le renueva por 3 años porque ese es el máximo por el que se pueden renovar a ese tipo de... a los niños. No le puedes renovar por más de 3 años. Y evidentemente tiene 14. Cuando cumpla 16 le harán su primer contrato profesional. Cuando cumpla 18 pues ya le harán su primer contrato adulto, etcétera. Pero es un chaval que apunta a maneras espectaculares. Este último año ha sido importante porque él es de La Solana, un pueblo de Ciudad Real, y ha estado desde que llegó en 2019 viajando en AVE, desde su pueblo a Valdebeba. 2 días a la semana entrenaba en Valdebeba, 2 días a la semana entraba en su pueblo con su padre, que también es entrenador. Y bueno, la temporada pasada ya se mudó toda la familia a Madrid y tal. Y él no está en la residencia, pero hace vida en residencia y luego vive con sus padres porque la verdad que sí que tiene, su familia es muy importante, le quiere tener centrado, no tiene redes sociales ni nada, que eso la verdad me parece algo
algo importante a esa edad también, porque tampoco escuché todo el ruido y todas las noticias como la que sacamos nosotros ayer, que no creo que le vengan excesivamente bien. Y nada, es un chico en el que hay mucha ilusión puesta, porque la cantera del Madrid, por mucho que la gente se empeñe, es una de las mejores canteras que hay. Bueno, que no se haya utilizado mucho en los últimos años no quiere decir que sea mala. El último año han ganado todas las ligas menos una. Siempre están ahí peleando por la Youth League, etcétera, pero bueno, sí que es cierto que al no dar ese salto al primer equipo, hasta la sub-19 siempre hay muchos futbolistas del Real Madrid, pero a partir de la sub-20, sub-21 hay baja, pero eso no es por tema de talento, porque Madrid y Barcelona pescan absolutamente donde quieren y de la misma manera. Es un tema de que en el Barcelona ese salto sí que tocan primer equipo y cuando tú ya te vas a la sub-21 ya convocan gente que está jugando en primera y en segunda división y no en primera federación. Y entonces ahí está la brecha. La brecha de talento está más en la puesta de club que en el talento o en la planificación del primer equipo, que el Barcelona muchas veces ha tenido que tirar por necesidad y el Real Madrid ha podido fichar. Tenemos a Pau Monge más caliente que la moto de un hippie. Por aquí pues, me estáis diciendo que verdad Varela no mejora al Madrid. Creo que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Es más, viéndolo del Paris Saint-Germain, el hermano cojo de Varela lo hubiera fichado justo después del Paris Saint-Germain. Y luego me han dicho que si he comparado a Güler con Varela. En ningún momento he comparado a Güler con Varela. He dicho que es un perfil parecido. Evidentemente, ni mucho menos son iguales. Y ojo, que a mí, en mi opinión, Pau, sin tal, a mí me gusta más Güler. Aún así, evidentemente, Varela me parece un jugadorazo. ¿Y quién dice que no pudiera llegar al Madrid a hacer ese papel? No, yo no he dicho lo contrario. Y también nos ponen por ahí que ficha Palacios del Leverkusen que cuesta 40 millones. Bueno, tampoco es tan sencillo. Aquí es como si fuera intercambio de cromos. Antes ha explicado muy bien Pereiro lo del tema del Real Madrid, las cuentas, que el Real Madrid también, con el tema del estadio, se ha dejado mucho dinero. Así que también eso creo que… No, barato no ha salido, ¿no? Por eso digo. Oye, chicos, os voy a meter en un marronazo tremendo antes de cerrar. Quiero que con lo que hay, me hagáis cuál queréis que sea el 11 del Real Madrid al inicio de temporada, con lo que hay ahora mismo. Con lo que hay. No sé si alguno quiere empezar primero, jugársela primero. Manu, ¿te atreves? Venga, vamos. ¿Quién crees que.? O sea, en portería está claro que Courtois. En línea defensiva, ¿quién pondrías tú? Yo voy a utilizar. Contando con carreras, ¿eh? El sistema con 3 centrales voy a utilizar. Creo que el que va a utilizar es Xabi Alonso y el que te voy a dar yo por aquí. Yo jugaría con Thibaut en la portería, evidentemente. Sí. Luego 3 centrales que serían Hausen, Tchouaméni, a central reconvertido. Y me imagino que yo pondría a Rüdiger a día de hoy. Es verdad que me está dejando muchas dudas, pero creo que Militao todavía le queda, ¿no? Es verdad que el otro día sale y tiene buenos minutos, pero creo que el caso de Militao hay que darle minutos progresivamente y ¿por qué no? Más adelante, no ser titular en el Real Madrid. Pero si me preguntas ahora mismo, yo pondría a Hausen, Rüdiger y Tchouaméni de centrales. Y tengo muchas dudas en el lateral derecho, no. Yo pondría ahora mismo a Arnold y en el izquierdo, a mí, Fran García me ha gustado el mundial que ha hecho. Tengo muchas dudas. Es verdad que Carreras llega, ¿no? Seguramente para ser titular. Pero bueno, yo voy a poner ahora mismo, pongo a Fran García. En el centro del campo seguiría con el Valverde, Bellingham y Güler. Y los dos delanteros, si están bien, creo que no hay duda y es Vinicius y Mbappé. Manu, en caso de que… Bueno, en caso no. Cae Bellingham, ¿vale? Porque yo creo que Davero, si hace su 11, también incluirá a Bellingham. En caso de que no esté Bellingham, que no va a estar 3-4 meses, ¿quién crees que va a ser el más utilizado por Xavi? Yo creo que no va a utilizar los 3 delanteros, como hizo en el último partido, y va a meter a Brahim. ¿Crees que va a meter a Brahim? Ok. Yo creo que… Ok. Tavero, ¿cuál es tu 11? El 11 estando todos a día de hoy es exactamente el mismo de Manu. Bien, bueno, yo pondría, creo que ha dicho Fran García, yo pongo a Carrera de lateral izquierdo. Por lo demás, concuerdo en todo. A ver, luego no tengo tan claro que con la ausencia de Jude vaya a jugar Brahim. Todo dependerá de la posición que le dé a Jude.
Si a Jude le utiliza en una posición un poco más avanzada, sí que es verdad que puede poner a Brahim, porque siempre ha sido su recambio natural. Pero yo tengo mucha curiosidad por ver a Camavinga. Yo quiero ver la utilización que hace también Xavi de Camavinga, porque es que Camavinga es un futbolista, es que el techo de Camavinga es altísimo, pero es que lleva mucho tiempo sin acercarse. La temporada pasada, tanta lesión, no le dejó coger continuidad. La temporada pasada fue un paso atrás para Camavinga, bastante evidente. Yo siempre recuerdo el caso de Valverde, que con la edad que tiene Camavinga, Valverde todavía no era titular. O sea que tampoco tenemos que querer correr más de la cuenta. Pero este año para Camavinga ya es fundamental. Y yo creo que en la ausencia de Bellingham, va a poner a Camavinga también porque yo, la sensación que tengo y un poco también lo que nos llegaba es que Xavi ve a Bellingham también un poco más, cuando hace ese dibujo lo ve un poco más como centrocampista también. Y si en su mente Bellingham es centrocampista, metería a otro centrocampista como es Camavinga. Pero bueno, yo ahí, si fuese Brahim, me parecería fantástico también. De hecho, yo creo que Brahim va a jugar mucho. Me ha sorprendido bastante que no haya jugado tanto en el Mundial, porque me consta que es un futbolista que le gusta mucho a Xavi, y su fútbol casa bastante con lo que Xavi tiene en mente. O sea, un tío autónomo que no necesita tampoco de los demás para producir, y sobre todo eléctrico, presionante, que te aporta en ataque y en defensa. No lo sé, a mí es un futbolista que me encaja bastante en la idea de Xavi, y a Xavi le gusta, pero bueno, en el Mundial no lo hemos visto. De todas formas, yo creo que la realidad la veremos a partir de esa primera jornada de Liga. Y la pregunta sobre el 11, sí, la misma, con carreras de lateral izquierdo, y cuando se vaya Bellingham yo creo que veremos más a Camavinga. Yo, muy parecido al vuestro, con Courtois en portería. Creo que, evidentemente, yo cogería, si está al 100% Carvajal de lateral derecho, pero creo que, evidentemente, sobre todo al principio, eso es difícil de valorar. Entiendo que además es un fichaje importante para el equipo. Perdón, Rubén, tengo duda con lo de Rüdiger o Militao. Ahí es donde voy a llegar. Yo voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que va a jugar Hausen seguro con Tchouaméni en esa línea de 3. Y yo creo que ahí, como vea medio bien a Militao, va a colocar a Militao antes que a Rüdiger, es mi sensación. Creo que sí que va a jugar carreras de lateral izquierdo. Creo que va a mantener a Valverde. Veremos, estoy muy de acuerdo con Tavero, si es Camavinga o Arda Güler en esa posición. Y yo creo que el que más tiempo va a jugar es Mastantuono, con los otros dos arriba. Veremos también la posición de Mastantuono, qué quiere Mastantuono, si quiere un jugador que trabaje mucho más al centro del campo que pegado a la banda derecha como extremo, pero yo creo que Mastantuono en estos 3 meses sin Bellingham va a ser un jugador, creo que va a ser el jugador que más juegue. Es mi sensación, porque creo que el chico finalmente toma la decisión por una llamada de Xabi Alonso, y creo que Xabi Alonso, no digo que le prometiera una titularidad, pero creo que sí le dijo que iba a ser importante, y yo creo que va a ser Mastantuono. Veremos también. Pero es que perdona, Rubén, Mastantuono para mí es un futbolista de 3 cuartos de campo, no es un centrocampista, porque para mí Mastantuono es un jugador que tiene muchísima clase, tiene gol, tiene último pase, y no lo veo yo tanto ahí en el centro del campo, que puede jugar perfectamente. Pero yo creo que ahí va a hacer un cambio. No creo que vaya a jugar tan ataque Mastantuono en este Real Madrid, entendedme lo que quiero decir. Al final el Real Madrid entiendo que va a ser un equipo dominante y que Mastantuono pisará mucho área, pero creo que en fase defensiva Mastantuono va a tener que ayudar fijo, y es una cosa que le va a pedir Xabi Alonso, igual que creo que se lo va a pedir a Mbappé y a Vinicius, porque creo que después de lo que pasó ante el Paris Saint-Germain, creo que es absolutamente lógico que se lo pida, porque además no creo que le vaya a temblar mucho la mano. Repito, yo le contesto a Tavero, además es la primera persona a la que escribí cuando me enteré. Vinicius no iba a ser titular en el Real Madrid, iba a jugar Gonzalo y Kylian Mbappé de inicio. Lo que pasa que los problemas musculares de Alexander Arnold, que eso lo sacó luego Miguelito, yo no lo sabía, llevaron a Valverde al carril, y eso es lo que metió a Vinicius de extremo. Que esto no significa que Vinicius no fuera titular durante la temporada o que le haya sentenciado. No, simplemente que para este partido, para lo que opinaba Xabi Alonso ante el Paris Saint-Germain, pues en este partido no iba a sacar a Vinicius de titular. Pero a mí me costaría pensar que Vinicius y Mbappé no son titularísimos en este equipo. Por lo menos hasta que se canse Xabi Alonso, si se cansa de alguno de los dos, que eso solo lo dirá el tiempo. Pues chicos, no os voy a quitar más tiempo, os he dicho una horita, creo que lo hemos pasado muy bien. He de deciros que es el día que más gente hemos tenido, hemos llegado a 165, 170 personas.
Os lo agradezco un montón a los dos por haber estado con nosotros y también decir a la gente, evidentemente, que ya que está, que le dé a like al vídeo, que se suscriba al canal, que sigan en Twitch y todo ese tipo de cosas que podéis hacer. Ya sabéis, por la calle no, por favor, que me da un poquito de miedo, pero por el resto podéis seguir donde queráis. Manu, no será la última, te veré más veces por aquí en alguna tertulia si te apetece. Muchas gracias y te veré lo mismo. A ti es que te veo mucho, no me queda Sí, otro. nos vemos bastante a menudo, por lo que sea. Y Manu, encantadísimo, me ha encantado que no nos conocíamos y me ha encantado coincidir contigo. Igualmente, tío. Un abrazo. Un abrazo a los dos, chicos. Cuidaos mucho. Un abrazo. Hasta Chao, luego. Chao. Adiós.